que te ha hecho llegar a esas cifras que el año pasado no estabas aplicando? El problema que tienen los agentes inmobiliarios es que se piensa que el siguiente paso es voy a ser empresario. O sea, tus agentes no cobran fijos. Lo que hemos hecho es los agentes que colaboran con Lion Capital Group estén constantemente ganando más dinero y crezcan más como agentes inmobiliarios. ¿Qué es morir de éxito? Morir de éxito es crecer por crecer y que no sea algo sano y sostenible en el tiempo. La empresa te va pidiendo distintos ritmos. Fase crucial de escuchar a mi propia empresa es que yo he hecho todo lo que pasa en mi empresa. ¿Cómo ha sido ese punto para ti, ese ejercicio de dejar de lado el ego? La empresa es la empresa y Jorge es Jorge. Ese concepto es el que más le cuesta a todo el mundo al empezar porque literalmente le roban a su empresa. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser perjudicial a la hora de enfocarte en que creas tanto y no aprietas una sola cosa? Como nosotros somos tan apasionados de poder crear tantas cosas, muchas veces desviamos del foco y creo que eso es algo negativo. ¿Cuánto pretendes facturar este año con tu agencia inmobiliaria? A ver, o sea, no es cuestión de pretender o no pretender, o sea, al final todo el progreso que hemos tenido durante todos estos años, al final nosotros lo que estamos haciendo con la agencia inmobiliaria es prácticamente multiplicar entre 1 por 2 y 1 por 3 la facturación que tenemos constantemente. El año pasado fue en torno a 780.000, 800.000 euros, creo que nos quedamos por ahí, no sé el número exacto, pero creo que fueron 786. Y este año posiblemente nos acerquemos mucho a 300.000, o sea, a 3 millones de facturación. La cosa es que tú dirás, hostia, pues facturar, es muy raro que una persona pueda conocer o pueda entender una agencia inmobiliaria pueda llegar a facturar 3 millones de facturación. Pero la gente muchas veces solo ve la parte de ahora, pero no entiende la parte de antes, ¿sabes? Este año creo que vamos a acabar en torno a los 3 millones de facturación. Tenemos meses de 120 y tenemos meses de 400, 500 como ha sido este mes. Pero porque también el mercado inmobiliario es muy variable, pero la cosa es que la previsión de cuánto pretendo o no pretendo facturar con esta agencia inmobiliaria, más que verlo a cuánto quiero cerrar este año, yo muchas veces como empresario lo que analizo es a cuánto podemos llegar en 5 años y a cuánto podemos llegar en 10 años. ¿Por qué? Porque más de lo que yo, o sea, más que el hecho de voy a facturar 3 millones este año, la cosa es qué puedo hacer este año que en 5 años me vaya a llegar a facturar 100 millones de euros. Ese es en el punto de nosotros creo que, o yo personalmente como CEO de la empresa, me enfoco muchísimo constantemente y no es qué puedo hacer este año para en vez de facturar 3 millones, qué puedo hacer para facturar 4, sino qué puedo aplicar durante este año que a medio largo plazo me puedo hacer multiplicar por 4, por 5, por 10 la facturación. Y como ese ha sido el caso del año pasado, has dicho que llegaste a casi 800, ¿qué has implementado este año, que vas casi en esas cifras en medio año, que el año pasado, que te ha hecho llegar a esas cifras que el año pasado pues a lo mejor no estabas aplicando? Mira, hay algo muy importante que quiero incidir, y para responder esa pregunta creo que tengo que entrar en otra pregunta que es aún más importante y que va muy arraigada a la pregunta de ¿es correcto abrirte una agencia inmobiliaria siendo agente inmobiliario? Y te voy a explicar el por qué. Porque todos los agentes inmobiliarios, cuando les va bien, creen que el siguiente paso es convertirme en empresario, perdón. ¿Vale? Todos, porque emprendedores somos todos al final, pero el problema que tienen los agentes inmobiliarios es que se piensa que el siguiente paso es voy a ser empresario. Y lo que no entienden es que para ser empresario necesitas cualidades completamente distintas de las que necesitas para ser agente inmobiliario. Yo he tenido tanto éxito en mi carrera como empresario, lo tuve mucho como agente, pero creo que lo estoy teniendo mucho más ahora como empresario, porque he entendido muy bien y me he formado desde muy al inicio. Yo he intentado preocuparme por formarme, por encontrar a gente que tuviese empresas inmobiliarias, que pudiesen darme conocimiento directamente, pero el problema es que nos pensamos que el siguiente escalón de ser agente es ser empresario y no es así, porque ser empresario es ser empresario y ser agente inmobiliario es ser agente inmobiliario. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente cuando son agentes y pivotan a tener empresas? Que me parece estupendo y me parece increíble y sería hipócrita decirles que no lo hagan porque yo lo he hecho y me ha ido muy bien. La cosa es que ellos no entienden que una empresa necesita ventas. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos como agentes inmobiliarios saben vender muy bien.
pero posiblemente no saben hacer que su equipo venda. Y esa es la gran diferencia, creo yo. Entonces, al final, nosotros lo que nos hemos enfocado constantemente siempre, muchísimo, mucho, es entender que el pulmón y el corazón de la empresa siempre tiene que ser el departamento comercial. ¿A qué nos referimos con esto? Al final nosotros tenemos agentes colaboradores que colaboran con Lion Capital Group. No creo en el modelo de, oye, tú eres un agente inmobiliario, te tengo que pagar directamente por cambiar. O sea, yo lo que no quiero es que cambies tu tiempo por dinero. O sea, tus agentes no cobran fijos. Mira, mis agentes no cobran fijos porque ellos son autónomos, ellos se gestionan su tiempo, ellos se gestionan sus clientes, ellos se gestionan absolutamente todo. Lo único que hace Lion Capital Group es darle un soporte suficientemente bueno para que ellos sean los que decidan por sí mismos unirse al equipo de Lion Capital Group, que creo que es donde está la clave. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, al entender eso, lo que hemos hecho es enfocarnos muchísimo en que los agentes que colaboran con Lion Capital Group estén constantemente ganando más dinero y crezcan más como agentes inmobiliarios. Entonces, cuando tú, como empresario, pones el foco en el departamento comercial y entiendes que si tu departamento comercial crece, son mejores, evolucionan, y yo al final pues soy el CEO de la empresa, pero también me gusta trabajar directamente con el departamento comercial. Entonces yo también estoy muchas veces de apoyo con ellos y lo que a mí me gusta es que ellos crezcan y que ellos ganen más, porque yo entiendo que después de que ellos ganen más, yo voy a ganar más. Y ese es un problema que tienen todos los agentes inmobiliarios que pivotan empresario, porque lo que no entienden es que tú no estás por delante del departamento comercial. La empresa nunca está por delante. En este mundo de las agencias inmobiliarias y del sector inmobiliario y de la intermediación, por así decirlo, tienes que poner siempre en prioridad al agente inmobiliario por encima de cualquier otra cosa. ¿Sabes? Intentar generar un ecosistema para que ese agente inmobiliario esté tan a gusto, tan contento y tenga un crecimiento. O sea, tú tienes que buscar el crecimiento profesional de esa gente que tú tienes, porque ese crecimiento profesional indirectamente va a hacer que la agencia facture más dinero. Entonces, entendiendo todo esto que te acabo de explicar contestando a tu pregunta, el objetivo lo que nos hemos enfocado muchísimo durante este año es que ese departamento comercial crezca. Pero no crezca por crecer, porque muchas veces dicen, no, hostia, pues yo tengo un problema de facturación, meto 20 agentes inmobiliarios y mañana voy a ganar más dinero. No, no funciona de esa manera. Sí que es verdad que hay una correlación directa entre la cantidad de agentes inmobiliarios y la cantidad de ventas que realiza la agencia inmobiliaria. Eso es una realidad. Pero no por tener más agentes inmobiliarios vas a facturar más. Ahí es donde yo quiero entrar. Sino que el crecimiento que tú tengas como agencia inmobiliaria tiene que ser, como empresa en sí, tiene que ser sostenido. Yo muchas veces le digo a mi socio que lo que no quiero es morir de éxito. Porque a mí eso me da palo, no te voy a mentir. O sea, ¿Qué es morir de éxito? Morir de éxito es crecer por crecer y que no sea algo sano y sostenible en el tiempo. ¿A qué me refiero? Yo mañana, y lo digo siempre, yo mañana podría abrir 20 oficinas, pero hasta que yo no encuentre la tecla con mi empresa, o sea, podía replicar mi modelo de negocio en otras ciudades sin ningún tipo de problema, en el punto en el que estoy ahora mismo y con la liquidez que tengo como empresa, yo ahora mismo me podía permitir hacer todo eso. Pero la cosa es que morir de éxito significa, y creo que es una definición muy importante que no entiende la gente, que es crecer por crecer, y no es crecer por crecer. Es crecer, es importantísimo, pero es aún más importante que ese crecimiento sea sostenible a lo largo del tiempo. Porque yo mañana, si quiero, puedo meter a 100 agentes inmobiliarios en la agencia, porque hay mucha gente, por el buen marketing y por el trabajo que hacemos, y creo que la comodidad y el ambiente que le damos a ese agente inmobiliario dentro de la empresa creo que es algo primordial en Lion Capital Group, en mi empresa. Pero creo que el meter esos 100 agentes inmobiliarios no me va a repercutir en algo positivo, sino que yo no voy a tener soporte suficiente para darle a todo el equipo entero para que ellos realmente se desarrollen como agentes inmobiliarios y puedan conseguir más ventas, sino que creo que eso sería un problema real dentro de la agencia inmobiliaria y que haría que no quebrásemos, porque al final no quiebras, pero que hubiesen muchos problemas que a día de hoy no tengo y no tengo por qué tener como empresario. Respecto a esto de morir de éxitos, tú siempre dices que escuchas a tu empresa, es decir, que la empresa te va pidiendo distintos ritmos y que muchas veces se ve cuando avanzas en inversión en equipo de marketing o metes de repente de un mes a otro 2 nuevos agentes. Entonces, ¿qué tan importante es como empresario escuchar lo que te está pidiendo en cada momento tu empresa? Mira, esto es algo curioso que nosotros al principio no creíamos.
O sea, no entendíamos, perdón, porque yo al principio pensaba con mi socio, yo decía, vale, Jorge, yo necesito un director de operaciones. Es una creencia que tenemos muchos empresarios, o yo escucho de otro empresario que está en mejores resultados que yo, está en otra posición, en otro nivel que yo a nivel empresarial, está en otra facturación, está en otro beneficio, está en otro momento de su empresa. Entonces, en ese momento de su empresa, él necesita ese tipo de personas para poder seguir escalando y seguir facturando dinero. La cosa es que nosotros, yo como empresario, como tú bien dices, lo que a mí me gusta mucho es escuchar la empresa en sí. ¿A qué me refiero? Yo no contrato a un nuevo editor por contratar a un nuevo editor. Es decir, no, yo no contrato a una persona más de recursos humanos simplemente porque necesite 5 personas más. No funciona de esa manera. Yo lo que hago como CEO de la empresa, que a día de hoy pues, la empresa no es una empresa donde tengamos 400 empleados, para que yo pueda ser únicamente y exclusivamente CEO. Yo, aparte de ser CEO, pues trabajo en el departamento comercial directamente, trabajo en el departamento de marketing yo directamente, y espero que en un día pues, todo eso lo pueda ir delegando y seguir escalando como empresario para que haya una persona debajo. Pero yo ahora mismo lo que creo que también fase crucial de escuchar a mi propia empresa es que yo he hecho todo lo que pasa en mi empresa. Yo he atendido a clientes, yo he cogido el teléfono, yo he sido administrativo, yo he sido persona de recursos humanos, yo he subido contenido a las redes sociales. O sea, al hacer todo, yo he vendido casas en mi empresa. O sea, entonces al yo haber hecho absolutamente todos los puestos de trabajo que hay en mi empresa, yo entiendo muy bien cómo funciona mi empresa. Y por lo tanto soy capaz de entender si en ese departamento mi empresa necesita una persona más. ¿Qué es lo que hago yo? Yo pido por ejemplo, a un departamento, ya estamos hablando con el departamento de marketing, quiero hacer X cosas en el departamento de marketing y yo al equipo de marketing le digo, quiero esto. Ahora bien, yo quiero que se cumpla A. La cosa es, ¿vosotros vais a poder cumplir A con los recursos que tenéis ahora mismo? Si ellos me dicen que sí, dejo el equipo de marketing trabaje. Si yo analizo y veo que no se ha llegado a A porque la empresa necesita de más operativa, lo que hago es meto operativa. Pero yo no meto operativa para que ese A se cumpla, sino escucho a la empresa en sí y dejo que sea orgánicamente la empresa la que me esté pidiendo a mí nuevos comerciales, como tú dices, o una persona de finanzas, ahora mismo que estamos contratando. O sea, estoy intentando que sea la empresa la que me exija a mí, Jorge, que me diga, oye, Jorge, toc, 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 necesito a esta persona. Entonces intento agotar al máximo el trabajo de cada persona. No soy un explotador, no va de eso, sino de que esa persona sea la que me diga, oye Jorge, no llego, necesitamos a otra persona dentro del equipo para poder desarrollar lo que tú me estás pidiendo que quieres desarrollar. Y creo que eso es la clave también que hemos tenido, porque al final porque como poder, en los márgenes que yo tengo ahora mismo como empresa me permitirían contratar a 20 personas más a fijo. Pero yo tengo que entender que una empresa, y eso es lo que tiene que entender, y también quiero que esto quede muy claro, que una empresa está para ganar dinero. Entonces, si yo meto a 20 personas más, lo que hago es ganar menos dinero, sin necesidad ninguna. ¿Sabes? Y eso es algo súper importante que la gente tampoco entiende y decir, no, hostia, es como tengo 20.000 de margen, voy a bajarme 10.000 de gasto para aumentar la empresa. Sí, está bien, pero tienes que entender como empresario que tiene que ser algo necesario que la empresa necesita en ese momento. Es un crecimiento orgánico. Exactamente. O sea, pero yo no fuerzo ese crecimiento, sino es automáticamente la empresa la que me está pidiendo a mí como empresario ese crecimiento. Porque muchas veces, y yo creo que esto es un tema que puede interesar mucho, a la hora de hacer ese paso de agente a empresario, o mismamente de autónomo en cualquier sector a empresario, ¿Sí? tenemos que quitarnos esa soberbia o ese ego de decir, no, es que es mi dinero, es mi trabajo y realmente es de la empresa, ¿no? Entonces hay que hacer, a lo mejor, ¿cómo ha sido ese punto para ti, ese ejercicio de dejar de lado el ego, de a lo mejor como agente llevarte tú el 100% de tu beneficio, ¿Sí? y cuando pasas a ser empresario, de repente ese dinero es que no es tuyo, y tú muchas veces lo dices que has estado ganando 1.000 o 1.500 euros tú personalmente y la empresa ganaba X. Y lo comento muchas veces en la mastermind que tuvimos otro día, lo comentamos con todos los asistentes, que yo hasta los 2 años de la empresa yo no cobré más de 1.000 euros al mes. Y eso es lo que la gente no entiende porque, y es normal que no lo entiendan, porque tú como agente inmobiliario estás acostumbrado a yo pongo el trabajo, hago X venta, me entra dinero, me lo gasto en lo que quiero.
ese concepto cambia drásticamente y o sea, es como un giro de 180 grados, porque cuando tú eres empresario, el problema que tú tienes, y el problema más común que se suele dar en nuestro sector, es que como la gente inmobiliaria está acostumbrado a ganar mucho dinero, está acostumbrado, si es bueno, está acostumbrado a ganar dinero, está acostumbrado a que le vaya muy bien la vida, está acostumbrado a tener un estilo de vida muy bueno, y el problema que tiene al principio es que asocia los ingresos de la empresa con sus ingresos personales. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Que, aunque suene feo, la empresa tú tienes que tener la empresa como si fuese un órgano independiente a ti, no tiene nada que ver contigo. O sea, la empresa es la empresa y Jorge es Jorge. Y ese concepto es el que más le cuesta a todo el mundo al empezar, porque literalmente le roban a su empresa. Si yo, por ejemplo, en mi empresa te voy a poner un ejemplo, yo estoy facturando, si la empresa está facturando 20.000 euros al mes, que es algo que puede ser lógico para una agencia inmobiliaria normal al uso, en 20.000, entre 15 y 30.000 euros al mes. Si la empresa me da un 40% de beneficio, que de esos 20.000 euros serían 8.000 euros, esos 8.000 euros no son míos, esos 8.000 euros son de la empresa. Si yo esos 8.000 euros los utilizo para disfrutar como me apetezca, para irme de compras, para poder pegar un viaje o lo que sea, tengo que entender que lo que estoy haciendo es que le estoy robando a mi empresa, por lo tanto le estoy acotando capacidad de crecimiento a mi empresa. Pero entonces yo luego me lo gasto, lo disfruto, me lo paso de puta madre, y luego la empresa cuando un mes va mal, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene dinero para seguir avanzando y tengo que poner yo de mi capital. Por lo tanto, cuando empezamos a ser empresarios, eso es algo que a mí, por ejemplo, al principio también me pasaba, hasta que un gran amigo mío me explicó, que está mucho más alto que yo a nivel empresarial, me explicó que si yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, lo único que iba a pasar es que en vez de llegar a donde quería llegar en 5 años, iba a llegar en 25. Porque no iba a parar de robarle a mi empresa constantemente. Y tú como empresario tienes que entender que robarle a tu empresa, o sea, si tú ejecutas eso, utilizas ese dinero, lo que estás haciendo es pensar a corto plazo, no estás pensando a largo plazo. No estás pensando en un proyecto a futuro. ¿Qué pasó cuando yo me enteré de eso? Lo que hice fue, en vez de coger dinero de mi empresa, me bajé a unos 300, 400 euros al mes. Hasta que mi empresa fuese lo suficientemente rentable para poder pagarme lo que yo quería que me pagase, pero sin forzar a mi empresa. Es más, a día de hoy yo tengo una muy buena nómina en mi empresa porque da grandes beneficios. Y aún así, a mí, inconscientemente, yo sé que obviamente tengo que cobrar de algún lado y tengo que vivir y también me merezco, si tú tienes unos buenos resultados como empresario, creo que el apartado económico también es una recompensa buena para el empresario y una buena motivación. Pero a mí a día de hoy me caló tanto esa frase que me dijo que me sigue dando paranoia cobrar mi nómina de la empresa porque entiendo que directa o indirectamente le sigo robando a mi empresa. Pero hay un concepto que yo he entendido a día de hoy, ¿vale? Que creo que es la clave, y es que si alguien está en una posición, si ya la empresa va bien, tiene unos buenos márgenes de beneficio, estás creando un buen capital en la empresa y está dando buenos números, tú lo que tienes que hacer es pagarte como si tú le estuvieses pagando a alguien por hacer tu trabajo. Porque si yo me quiero salir ahora mismo de mi empresa, el coste que yo tendría sería el mismo como empresa. Entonces, es importante que, otra cosa es que tú como societario de la empresa, a final de año te repartas X dividendos, lo que tú quieras hacer con tu empresa, porque es tu de empresa y haz lo que tú quieras conveniente, ¿vale? Pero si tú mensualmente, lo que me refiero aquí es que o sea, yo lo que quiero es que el día que yo decida salirme del operativo en el que estoy, mi coste operativo no sea mayor o menor del que yo tengo ahora, sino sea exactamente igual. Entonces, tú tienes que pensar muchas veces al principio, en esa parte inicial que tenemos como empresarios o cuando montas tu agencia inmobiliaria, básicamente, es que no puedes asociar tu economía con la de la empresa porque eso lo único que va a hacer es que el día de mañana, cuando tengas que contratar a una persona de marketing, no puedas, cuando tengas que contratar a una contable no puedas, cuando tengas que pagar ese IVA no puedas, porque no se ha hecho la contabilidad correctamente. Entonces, esa parte inicial es súper importante, que tú seas capaz de entender que la gestión del dinero va a ser factor diferencial para que tú puedas crecer y evolucionar como empresario inmobiliario. Tú has sido agente inmobiliario y diste el salto a ser empresario, llevar tu agencia inmobiliaria. Primera pregunta, ¿lo volverías a hacer? Y segunda pregunta, ¿por qué un agente inmobiliario debería o no
tener su propia, dar el salto como tú hiciste y tener su propia agencia inmobiliaria? Yo hay algo que digo siempre, que ya sé por qué me haces esa pregunta, hay algo que yo digo siempre, que yo si hubiese tenido un sitio para desarrollarme como Lion Capital Group, yo nunca hubiese montado Lion Capital Group. ¿Por qué? Porque como agente inmobiliario se vive mucho mejor que como empresario. Porque yo, por ejemplo, yo posiblemente haya hipotecado unos 350, 400.000 euros como agente inmobiliario limpios para mí en 3 años, que creo que podría haberlos ganado sin ningún tipo de problema si hubiese tenido una empresa como la que yo tengo a día de hoy. Si yo hubiese estado en la Lion Capital Group, yo podría haber, durante estos 3 años, haber ganado unos 300, 400.000 euros sin ningún tipo de problema. No hubiese sido un coste muy grande para mí poder ganar ese dinero, cosa que no he ganado ni, o sea, pero ni de largo como empresario en todos estos 4 años. Ahora, después de 3 años clavados, hace muy poco, hace menos de un mes, que llevamos con la agencia abiertos, 2 años y medio, 3 años, no sé decirte exactamente la fecha porque siempre se me olvida. Pero en ese tiempo, ahora, en el 2024, es cuando yo estoy empezando a ganar algo de dinero para mi bolsillo. Y esa es la parte que yo quiero que entiendas, o sea, que todo el mundo entienda, que como empresario tienes que hipotecarte a ti para que la empresa vaya bien, porque si la empresa va muy bien, a ti te puede ir muy bien. Pero yo posiblemente no hubiese tomado el camino de ser empresario. ¿Por qué? Porque creo que como agente inmobiliario se vive mucho mejor. Creo que como agente inmobiliario se gana mucho más dinero a corto y medio plazo. Y sobre todo, que es súper importante, como agente inmobiliario no tienes ni la cuarta parte ni la décima parte de responsabilidades que tienes como empresario. Porque eres dueño de tu horario, nadie te dice lo que tienes que hacer, tú tienes tu base de clientes, si estás en una buena agencia inmobiliaria te ponen todo, no tienes ningún tipo de inversión, no tienes absolutamente nada, simplemente tienes que poner el operativo de trabajo y ganar dinero. Como empresario no. ¿Qué es lo que pasa? Que en este proceso de ser empresario, en estos 3 años, me he dado cuenta que ser agente inmobiliario me encantaba, pero ser empresario creo que es mi vida. Porque no entiendo, a día de hoy, después de esos 3 años, no entiendo mi vida si no es creando proyectos, creo que los empresarios tenemos ese afán de crear, evolucionar constantemente, un afán muy grande, que es lo que hace que nosotros seamos capaces de sacrificar toda esa capacidad económica que hubiese tenido si hubiese sido agente inmobiliario para poder tener otras cosas que a mí me da a día de hoy ser empresario. Veníamos hablando, acabas de decir, ¿no?, que un empresario tiene esa capacidad y esa inquietud de crear sin parar. ¿Hasta qué punto eso puede llegar a ser perjudicial a la hora de enfocarte en que creas tanto y no aprietas una sola cosa y explotas eso que tienes? El problema que creo que tiene la gente cuando es empresaria, y te lo comentaba antes, es que a ti Mira, yo soy capaz de crear un proyecto, soy capaz de enfocarme mucho, soy capaz de disfrutar de todo ese proceso, pero llega un momento como empresario que las cosas van muy bien, la empresa tiene mucho capital, a ti te va todo muy bien, y como nosotros somos tan apasionados de poder crear tantas cosas, lo que hacemos es muchas veces desviamos del foco y empezamos a abrir nuestra visión, y creo que eso es algo negativo. Es mi pensamiento, ¿eh? Creo yo que es algo negativo. ¿Por qué es negativo? Porque tú has hecho A, B, C para llegar al punto en el que estás. La cosa es que si tú has hecho A, B, C para llegar al punto en el que estás y te ha ido muy bien, ¿por qué vas a hacer X, Y, Z para seguir evolucionando? Ese es mi punto de vista. Por ejemplo, hubo un chico el otro día que me vino y me dijo en la Mastermind que me chocó porque me dijo, me va muy bien, estoy vendiendo 4 o 5 pisos al mes, que eso te va bien, estás trabajando guay y te va bastante bien como empresa. Me dice, pero es que ahora me están empezando a entrar unos productos de banco, entonces voy a empezar a hacer un crowdfunding de inversores, que posiblemente la idea sea de puta madre y posiblemente ese chico si lo hace y invierte tiempo y lo desarrolla, se le dé bien. La cosa es, ¿para qué vas a cambiar tu foco si te está yendo muy bien? Lo que yo le planteaba a él era, en vez de empezar a abrir tu abanico, ¿por qué no haces lo contrario?
sino lo sigues estrechando al máximo posible y en vez de vender 4, ¿por qué no te planteas en cómo puedes vender 10? Y cuando vendas 10, ¿por qué no te planteas en cómo puedo vender 20? Y cuando vendas 20, enfócate en cómo vender 40. El problema es que cuando llegamos a ese nivel de éxito, por así decirlo, a nivel empresarial, porque no creo que sea un éxito muy grande, pero sí que es verdad pues, que hay mucho sacrificio detrás y es una buena recompensa lo que estás haciendo, esa capacidad económica, esa capacidad comercial, ese estatus donde tú estás, lo que te hace es que te abre nuevas posibilidades de línea de negocio que en nuestra cabeza, al ser creadores constantemente, como tú bien decías, nos atraen tanto que posiblemente si yo invirtiese mi tiempo al 100% ahí, lo que pasaría en mi negocio es que esa línea que yo estoy desarrollando y que me ha funcionado tan bien, esas 4 o 5 ventas, pasarían a hacer 2 a 3 ventas. Entonces, a no ser que tu modelo de negocio esté tan desarrollado y tengas tanta evolución a nivel profesional y tengas tengas personas que puedan desarrollar tu trabajo sin ningún tipo de problema, y lo que te comentaba antes, sino que tú te puedas despegar del operativo con una empresa muy bien creada, con unos departamentos muy bien creados, en el que no necesite de tu tiempo esa empresa para que siga generando, pero lo más importante es para que siga creciendo. Porque el objetivo como empresario, creo yo, no es únicamente y exclusivamente salirme del operativo y que todo funcione igual, sino creo que el éxito como empresario es cuando tú eres capaz de salirte del operativo y que la empresa siga creciendo sin ti. Ahí es cuando tú realmente has dado en la tecla porque has encontrado a personas que saben hacer el trabajo mejor que tú, igual o mejor que tú, y eso es muy importante, y que ellos son capaces de, sin ti, desarrollar el negocio y seguir haciéndolo crecer. Ahí creo que es cuando es la clave. En ese momento, y solo creo que en ese momento, tú puedes salirte e invertir tu tiempo en otras cosas en las que puedas volver a crear, puedas volver a generar, puedas volver a desarrollarte y puedas volver a montar, que lo vas a hacer más rápido, mejor y con más eficacia, por así decirlo, que el otro negocio que has montado que va de puta madre, pero solo en ese caso. Ahí es cuando yo creo que tú puedes despegarte. En otro caso, yo creo, y todas las personas que yo conozco que han tenido éxito, y es lo que a mí me ha funcionado, es que yo siempre he mantenido un foco claro. Yo podría haberme desviado muchísimas cosas porque se me han planteado tantas cosas durante mi proceso como empresario, pero creo que la clave de la que yo tengo una agencia que a día de hoy vamos a pasar de los 3 millones de facturación este año es porque yo siempre he mantenido el foco y siempre está centrado en una sola cosa, en desarrollar al máximo y preocuparme, como te he comentado antes, de si ahora vendo 2, ¿cómo puedo vender 4 mañana? Como acabas de decir que, bueno, sí, durante tu trayecto y tu camino como empresario has rechazado, has simplemente en vez de mirar hacia allá has mirado a tu camino. ¿Qué tan importante es para ti tener esa capacidad de asertividad, ¿no? De saber decir que no a la hora de desarrollar tu proyecto empresarial o ser agente inmobiliario, como tú has dicho de este chico, que se le estaba dando muy bien y de repente se le han planteado otras cosas? Qué importante es decir a esto que no para seguir desarrollando tu proyecto empresarial. Yo creo que eso va más de lo que quiere cada uno y de lo que, o sea, y de cuál es el motivo por el que emprende cada uno una empresa. Creo que va más de algo muy personal de cada uno y por eso creo que hay tan pocos empresarios que consigan tener empresas que facturan 10, 15, 20 millones de euros. O sea, realmente dicen que los unicornios son de 1.000 millones, pero yo creo que el unicornio es que tú consigas facturar 1 millón de euros con tu empresa. Porque creo que ese 1 millón de euros de facturación es el punto de inflexión. Yo he tenido muy claro, o yo siempre he querido dominar el sector inmobiliario. Es algo que tengo muy claro, o sé que es un objetivo muy ambicioso, sé que eso va a conllevar un sacrificio muy grande y sé que hay una probabilidad de que no lo consiga. Yo soy consciente, pero yo he entendido siempre que con mucho trabajo, con una base de talento detrás, porque creo que tienes que valer para poder hacerlo, pero con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y tocando las teclas con letras vas a poder hacerlo. Eso sí, hay algo que es importantísimo en el mundo de las empresas, que tienes que entender que el tiempo es un factor importantísimo. Yo muchas veces me comparo con agencias muy grandes o analizo agencias muy grandes para poder replicar alguna cosa que yo crea correctas, porque al final yo creo que la clave de éxito también es si a alguien le funciona algo muy bien, oye, ¿por qué no replicarlo, darle nuestro formato y poder aplicarlo? Porque creo que eso suma en vez de restar. No es que estés copiando la competencia, sino que estás aplicando cosas que a ellos les funcionan.
Y esto que te estoy contando iba porque... La importancia del tiempo, que al sí, final te comparas. exactamente. O sea, al final yo tengo muy claro lo que quiero conseguir como empresario. Ahora, otra persona a lo mejor lo hace por otro motivo, como te he comentado antes, sino como que agente inmobiliario que tiene éxito se cree que únicamente abrir una agencia inmobiliaria es porque es el siguiente nivel que él tiene que cumplir y no es exactamente eso. Y luego se da cuenta de que el ser empresario no es lo que él quería, sino que lo que ha hecho ha sido tirar 3 años de su vida a la basura. Y no le funciona bien porque no se ha formado como empresario o no sabe qué tiene que hacer para ganar más dinero. Entonces, yo creo que es importantísimo a la hora de no abrirte focos y no estar cogiendo cada cosa que se te presenta por el camino, creo que es importante que tú entiendas hacia dónde vas. Porque si tú entiendes hacia dónde vas y entiendes qué es lo que quieres conseguir, eso te va a mantener constantemente siempre en el foco y por mucho que tú quieras abarcar o quieras conseguir o quieras hacer, ¿vale? Va a ser algo que siempre te va a mantener en línea. Y esa línea es la que va a hacer que tú un día puedas llegar a ese éxito que quieres conseguir. Qué bueno eso, Jorge. Respecto a esto justo que estás hablando, ¿por qué quieres revolucionar el sector inmobiliario? ¿Qué ves? ¿Qué lacras hay? ¿Qué falla? ¿Qué es? Tú llevas tantos años en el sector, ¿qué es lo que quieres mejorar? Más que mejorar, quiero cambiar un poco el concepto de lo que es la intermediación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque llevo casi 7, 8 años en este sector. Empecé muy joven con 19, tengo 26 ahora, voy a hacer 27 en nada. Y creo que hay un problema muy grande que es un sector muy anticuado. ¿A qué me refiero? El sector en España se trabaja de una manera, pero esa manera tú la aplicas en Estados Unidos es inviable. O sea, los agentes inmobiliarios los agentes inmobiliarios en Estados Unidos, o sea, el trabajo como agente inmobiliario, en esa intermediación inmobiliaria, está muy respetado, muy valorado y es un trabajo muy parecido a lo que aquí puede ser un ingeniero, un médico. ¿Por qué? Porque son personas realmente de éxito, son personas que llegan al nivel de éxito económico. ¿Por qué? Porque ellos no priorizan el tiempo que yo voy a trabajar y cuánto me van a devolver al mes, sino que ellos realmente son verdaderos emprendedores. Ellos lo que hacen es, voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar para poder obtener comisiones de 40, 50.000, 60.000 euros y entiendo que si hago las cosas correctamente en 5 o 10 años, voy a poder posicionarme en un mercado que lo que me va a hacer es que en vez de hacer 2 ventas al año, voy a poder hacer 10 y eso se va a repercutir en medio millón de euros al año. En España no existe un agente inmobiliario que gane 1 millón de euros al año, 2 millones. Puede ser que exista alguien muy puntual, pero no es algo común. En Estados Unidos sí. También afecta a muchos factores como los precios de las viviendas, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que ellos al trabajar de esa manera, el enfoque que le dan, en España las agencias inmobiliarias están muy mal vistas. Y están muy mal vistas porque no hay una regulación en el sector inmobiliario. Y yo creo que esa regulación en el sector inmobiliario es indispensable. O sea, eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es cribar el sector inmobiliario, va a reducir el volumen de agentes inmobiliarios, va a profesionalizarlos muchísimo más y el valor que el cliente va a darle a ese agente inmobiliario va a ser muchísimo mayor que el que le da actualmente, que la realidad es que son chavales de 18, 20 años, 22, que no saben qué hacer con su vida y entran aquí para que les den una nómina y les pagan una puta mierda por vender casas. Entonces, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de conocimiento, entonces, darle esa responsabilidad de una venta de 300, 400.000 euros de una persona a un chaval que no ha hecho nada en su vida, que no tiene nada de información, porque muchas veces como agentes inmobiliarios perdemos la noción de lo que son 400.000 euros. A lo mejor son los ahorros de toda una vida. Y si tú fallas como agente inmobiliario, a lo mejor no hay ningún problema, pero si hay algún problema, el problema es muy gordo. Entonces, yo lo que quiero construir es algo muy sólido y donde cualquier agente inmobiliario se sienta libre de poder colaborar con Lion Capital Group a la hora de trabajar en su agencia inmobiliaria y realmente ser un soporte real para los agentes inmobiliarios. Y sobre todo preocuparme de que esas personas estén haciendo las cosas, que la marca sea una marca correcta en la que están representando gente formada, como te estaba contando, gente con conocimiento, gente que realmente se preocupa por los demás, gente que la gente da gusto trabajar con ella y poder cambiar un poco ese concepto
de lo que tiene ese cliente o la ciudadanía en sí a lo que es el cliente. Y para eso no lo puedo conseguir si no es dominando el sector inmobiliario. Y tú miras, ¿qué es dominar el sector inmobiliario para ti, no? Y es una pregunta muy ambigua, pero yo muchas veces me planteo, y obviamente lo ideal para mí sería conseguir el monopolio, pero eso es ilegal, entonces el Estado me cerraría la empresa, ¿vale? Pero sí que me gustaría poder estar en cualquier ciudad de España donde un cliente comprador, un cliente vendedor tenga un agente inmobiliario o tenga a Lion Capital Group para poder operar con su venta o con su compra de su vivienda. Y que sobre todo sea una persona que pueda crear una relación a largo plazo, y cualquier ciudadano español pueda crear una relación a largo plazo a la hora de vender y comprar una vivienda, y que siempre en cada ciudad de España hay una alternativa que se llama el Lion Capital Group y que realmente sea la agencia inmobiliaria que más se está intermediando y más se está vendiendo en esa zona. Para mí eso sería el éxito, pero yo entiendo que yo no lo puedo hacer de la noche a la mañana, si no es lo que te decía antes. Al final, el tiempo es algo que tú no puedes comprar, sí que es algo en lo que puedes jugar con él, pero cada empresa tiene su temporalidad, y yo a día de hoy, después de 3 años trabajando muy duro, y por muy duro que trabaje y por mucho que crezca, no puedo competir con una empresa que lleva 20 años en el sector inmobiliario. Porque esos 17 años de diferencia, aunque yo lo que ellos han hecho en 20, yo lo puedo hacer en 7, o lo puedo hacer mucho más rápido o mucho mejor que ellos, hay algo que es indispensable, que son 17 años de diferencia. Porque yo noto ahora mi empresa después de 3 años, y cada año que pasa, es más, me lo dice mi financiero, me lo dice, que es Pablo, me dice siempre que mi empresa es una empresa distinta cada 3 meses. O sea, parece una empresa nueva. O sea, no tiene nada que ver mi empresa en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el cuarto trimestre, en el tercero y en el cuarto trimestre. O sea, son empresas completamente distintas por la cantidad de crecimiento que estamos experimentando de manera orgánica. Ahí está el punto. Estabas hablando, ¿no?, que en España la sociedad tiene una mala visión de los agentes. Hablando claro, y como tú eres sin pelos en la lengua, ¿qué hace mal un agente inmobiliario o qué se ha hecho mal para tener esa mala imagen de abre puertas, de que solamente me quieres por comisión, de subir, quiero vender a lo más caro para llevarme lo máximo? Es que yo creo que el problema no es cuestión del agente inmobiliario. El problema es que no hay una regulación dentro del sector inmobiliario. Entonces, yo creo que el problema viene de raíz. O sea, creo que el problema no viene de, oye, ¿cuál es el problema del agente inmobiliario? Ninguno en sí. O sea, él no tiene la culpa realmente de que él no tenga experiencia, de que él no tenga una barrera de entrada muy grande a la hora de entrar en el sector inmobiliario. O sea, él no tiene ninguna barrera. Entonces, si tú no aplicas una licencia como tal, o una formación exhaustiva donde hayan exámenes teóricos, donde hayan exámenes prácticos, y que ese cliente, cuando venga ese agente inmobiliario, sepa y entienda que esa persona, para estar hablando con él, ha tenido que pasar un examen exhaustivo, y que por lo menos, aunque a nivel práctico no sea tan bueno como otros, tiene un conocimiento teórico muy bueno para asegurarse de que su venta va a ir bien. Como pasa en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que el problema viene más del sistema en sí que está montado que del propio agente inmobiliario. También creo que y hay mucha gente aquí que no va a estar de acuerdo conmigo, esto es un pensamiento mío que yo creo, que es que cuando el agente inmobiliario es un emprendedor. Tú no puedes tratar a un emprendedor como un trabajador. ¿Por qué? Porque Carlos, cuando vaya a comprar una casa, a lo mejor él está trabajando hasta última hora de la tarde-noche, y la única hora en la que puede hablar con un agente inmobiliario es a las 9:30. Y lo que muchas veces los agentes y más no entienden es que no es cuestión de que yo enchufo mi teléfono a las 10 de la mañana y lo chapo a las 8 de la tarde y ahí es donde yo tengo tiempo trabajando, sino que el sector inmobiliario va de personas. Por eso el eslogan de la Lion Capital Group es It's about people. Esto va de personas, no va de propiedades, sino va de personas, y las personas son personas y cada persona es distinta. Entonces yo creo que el problema de cambiarle, o sea, comprarle el tiempo, que en otros trabajos está increíble y es lo que se tiene que hacer siempre, pero en ese trabajo, cuando tú le quitas a un agente inmobiliario, cuando él propio toma la decisión, porque tú no le quitas a nadie, o sea, tiene que ser el que decida trabajar o comisiones, cuando tú entiendes que por hacer una venta voy a cobrar mucho dinero, cuando tú entiendes ese concepto, es cuando tú te esfuerzas más que el resto, cuando tú trabajas más que el resto, e indirectamente tu servicio
es mejor que el resto. Ahí está el punto. Ahí creo que es algo crucial que, por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva York, que estuve con unos agentes de Serhant top, la verdad, ellos, cuando yo les expliqué que aquí en España había una gran cantidad de agentes inmobiliarios que trabajan a sueldo fijo, ellos no lo entendían, pero no a malas, ellos no comprendían porque allí ni se concibe. O sea, no se concibe. Ellos en Estados Unidos tienen seguro de responsabilidad civil, todos están cubiertos a nivel de seguridad jurídica y económica si pasa algo en cualquier operación. La profesionalidad que tú escuchas y percibes de ese agente inmobiliario no tiene nada que ver. Se nota que están formados. No hay tanto volumen de agente inmobiliario, sino el mercado es mucho más reducido, por lo tanto, porque al final el propio mercado es el que te hace criba. Es el que elimina a los malos y premia a los buenos. Por lo tanto, ese cliente comprador o vendedor, el cliente en sí o el ciudadano a pie en sí entiende que si ese agente inmobiliario está hablando con él es porque el mercado ha hecho criba, lo ha mantenido dentro del mercado porque tiene cualidades y capacidades para poder hacerlo y aparte es una persona formada que ha tenido una formación, una titulación para poder desarrollar su trabajo. Entonces, yo creo que más el problema de los agentes inmobiliarios y esa percepción que tenemos en la sociedad en sí es porque el sistema creo que está montado de forma errónea. Y hasta que ese sistema no lo cambiemos de raíz, yo no digo que ahora pasemos a cobrar todos autónomos, porque eso es una decisión libre que tiene que ser del propio agente inmobiliario. Pero sí que creo, y eso es una opinión mía personal que yo tengo, es mi opinión, como muchas opiniones pueden haber de mucha gente, y conozco gente muy profesional que trabaja a sueldo fijo, son unos auténticos cracks, o sea, a nivel exagerado. Pero sí que creo que esa regulación, esa licencia que creo que debería haber, está afectando a que haya una entrada masiva o una barrera de entrada muy baja para cualquier persona nula, prácticamente nula, para que se puedan desarrollar como agentes inmobiliarios, para que puedan entrar dentro del sector inmobiliario. Y lo que hace es que gente sin experiencia venda propiedades, eso genere conflicto con los propietarios porque se equivocan, hacen algo mal, y seguíamos con esa... Es una rueda que no para. Es el día a día de tu agencia, más experiencias, este tiene miedo porque el anterior... Exactamente. Yo al final, o sea, es lo que te digo, o sea, más que cobrar sueldo fijo o no cobrar sueldo fijo, que eso es un tema en el que yo no quiero incidir mucho ahora, ¿vale? Pero en donde yo quiero incidir es que esa regulación, esa barrera de entrada, que también yo luego lo pienso de manera externa y digo, hostia, pues a lo mejor yo si no hubiese tenido esa barrera de entrada no estaría aquí hablando contigo a día de hoy. Creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que en norma general deberíamos darle la importancia a los clientes que se merecen y deberíamos darle la importancia a lo que significa vender una propiedad. Porque mucha gente no lo entiende y nosotros este año llevamos 70 ventas en 5 meses, 70. Creo que el año lo vamos a acabar por encima de las 200 compraventas. Y muchas veces yo pierdo esa noción de la responsabilidad que conlleva una compra-venta. Obviamente tengo un equipazo detrás, tengo un departamento legal para darle un soporte a los agentes inmobiliarios y que las operaciones vayan correctamente sin ningún tipo de problema. Porque en dinero, ¿cuánto es? Ese patrimonio que habéis vendido, ¿cuánto es en dinero? Han sido 24 millones de euros. En transacciones inmobiliarias en residencial, que no es lo mismo que en hoteles, que en edificios, etcétera, etcétera. Nosotros vendemos propiedades de segunda mano residencial. Es lo que estoy yo especializado y donde creo que soy bueno y donde no me salgo del foco, sino intento ser el mejor en compraventa de residencial de segunda mano. ¿Vale? Pero yo lo que me refiero aquí es que muchas veces no le damos la importancia que conlleva esa compraventa y una transacción de 400.000 euros. Puede que, como estamos todo el rato escuchando cifras de no, 200, 300, 400, 3%, 5%, vemos las cifras de 20.000 de comisión, 30.000 de comisión, 15.000 de comisión, 5.000 de comisión. Se pierde la noción. Perdemos la noción y no es porque queramos, sino porque automáticamente la perdemos y no es porque queramos que valga más o menos el dinero, sino porque creo que a nivel mental tú pierdes el entender cuántos son 400.000 euros. Que para ti te podrá ser una venta muy cara, para mí podrá ser una venta barata, da exactamente igual, no es cuestión de barato o caro, es cuestión de cuántos son 400.000 euros. Y que la responsabilidad de intermediar esa operación dependa muchas veces de una persona que no ha pasado un filtro a la hora de entrar en ese trabajo, sino que lleva 2 días y que no entiende, es un problema muy gordo. Y ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Me encantaría poder hacer algo y me encantaría ser parte de ese cambio. Bueno, lo estás haciendo. Sí, pero incidir mucho más ahí, pero creo que eso viene mucho más institucional y que hasta que ese cambio institucional no se haga, el problema va a ser el mismo siempre.
¿Crees en la meritocracia? Sí, es en lo único que creo en esta vida. Te lo pregunto porque hablabas antes de que el propio mercado criba a los mejores y a los peores. Entonces, ¿tú crees realmente que la meritocracia es una base fundamental en la sociedad? Sí, pero te lo voy a explicar como yo lo entiendo. Hay mucha gente que asocia la meritocracia a la capacidad de cada individuo. Y yo no creo en la capacidad de cada individuo. Yo creo que toda persona con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo puede conseguir o se puede acercar mucho a conseguir lo que quiere en esta vida. ¿A qué me refiero con esto? Yo no entiendo que una persona... O sea, tú no te mereces lo mismo que yo, ni yo me merezco lo mismo que tú. Pero no en relación de que yo me merezca más o tú te merezcas menos, sino que creo que cada uno se merece, o sea, obtiene lo que se merece. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente y últimamente además, en el que obviamente pues, ha podido pasar por problemas, ha podido pasar por muchísimas cosas y yo escucho muchos podcasts y también del movimiento feminista que viene ahora mismo también y de cosas de izquierdas. Yo soy muy analítico con esas cosas y intento buscar cuál es el motivo real de por qué una persona piensa de manera, por qué piensa de la otra. Pero yo creo que esta sociedad sin meritocracia sería una mierda. Porque entonces el esfuerzo y el trabajo no valdría para nada. Y si hay algo que me ha llevado a estar a día de donde estoy, es porque, y no a otra persona, es porque creo que me lo merezco. Y creo que me lo merezco porque he hecho más que el resto para que eso me pase. ¿Que podía haberse dado? Creo que sí, que podía haberse dado. Pero que el factor importante, o sea, que el factor diferencial para que yo haya conseguido todo lo que he conseguido ha sido porque he trabajado más que el resto y he buscado que mi trabajo y mi esfuerzo sean congruentes con lo que yo quiero. Y eso ha derivado a que yo tenga lo que tengo a día de hoy. Que no es ni más ni menos que otra persona, pero creo que la meritocracia es una base fundamental, extremadamente fundamental, que la gente muchas veces no comprende y no entiende. Porque el problema que veo yo en mucha gente es, y mira, te voy a contar una frase muy, muy interesante, en la que yo estaba un día con mi pareja. A mí a mí ser empresario me ha hecho sacrificar muchas cosas. Muchas más cosas de lo que la gente se piensa. El problema, que cuando tú sacrificas tanto, yo nunca le he pedido nada a la vida. Yo he entendido que, o sea, y yo lo digo siempre a todo el mundo, toda la gente que trabaja conmigo, y imagino que tú lo habrás escuchado muchas veces, es que la vida le paga al que se lo merece. Y tú te preguntas, sí, pero ¿cuándo? Dice, cuando sea. Cualquier persona que sea buena, que trabaje más que el resto, que se esfuerce más que el resto, que se preocupe por aprender más que el resto, que sacrifique más que el resto. No sé cuándo, porque no te sé decir cuándo, pero va a llegar un momento en el que tenga más que el resto. Ahora, yo le doy la vuelta y le digo, pero ¿cuánto estás dispuesto tú a hacer para que eso pase? Porque la gente lo que no entiende es, no, yo pongo trabajo durante una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 6 meses y pretendo tener un resultado de personas que llevan 5, 10, 20 años trabajando como unos cabrones, esforzándose como unos cabrones. Y ese es el problema porque nosotros tenemos la percepción irreal de que esforzándonos poco, que para nosotros es mucho, vamos a conseguir lo mismo que una persona que se ha esforzado muchísimo durante mucho tiempo. Y eso también creo que es un problema que afecta a las redes sociales. Pero volviendo a lo anterior, te comentaba que yo, después de 2 años, yo seguía cobrando 300 euros al mes. Y vivimos un momento muy complicado en la empresa, en la que hubo 3 meses que no entramos en otros proyectos, como te estoy diciendo, me desenfoqué de mi camino, pensé que eso a corto plazo me iba a dar más de lo que no me dio. ¿Y qué es lo que pasó? Que fue una época muy dura, pasamos el bache, que no sé ni cómo lo pasamos, y pasaron otros 6 meses donde yo veía que todo funcionaba, pero no como yo quería. Y después de 2 años, y solo después de 2 años, trabajando entre 12 y 15 horas al día, todos los días, sábados,
domingos, sacrificando tiempo con mi pareja, yo creo que fue la única vez que yo me siento con mi pareja y le he dicho, creo que me merezco algo más de lo que tengo ahora mismo. De verdad, o sea, ahora es cuando yo creo de verdad que me estoy mereciendo, o sea, después de todo lo que llevo trabajado, creo que me merezco que después de tanta tormenta venga un poco de calma, ¿sabes? La cosa es que independientemente que yo le haya pedido al universo que me pagase más de lo que me estaba pagando, no dejé de hacer lo que estaba haciendo anteriormente. No me vine abajo, no paré, no bajé el ritmo. Y la realidad es que en un año multiplicar por 4 la facturación de una empresa teniendo un 35 o un 40% de margen neto antes de impuestos, o un beneficio bruto, por decirlo de alguna manera, es una auténtica barbaridad. ¿Sabes? Pero enfocado a la meritocracia que tú estabas diciendo, creo que la gente lo que no entiende muchas veces es ¿hasta cuándo? Porque todo el mundo se pregunta ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo voy a ser millonario y voy a poder vivir la vida que quiero, de no trabajar, no hacer nada? Y no funciona así. No creo que funcione de esa manera. ¿Crees que de verdad, siempre toda persona que se proponga algo lo va a conseguir? Creo que la capacidad, y te voy a ser completamente sincero, creo que la capacidad está muy ligada al resultado. Pero no al resultado, sino al nivel de resultado. Tú tienes agentes que entran y no tienen capacidad de vender una casa y en 2 meses a lo mejor han vendido una casa Sí. de 1.000.000 de euros. Sí, pero lo que yo me refiero es que creo que la capacidad está ligada al tamaño del resultado que yo quiera conseguir, no resultados en sí. ¿A qué me refiero? Creo que con trabajo duro y con constancia y entendiendo y aplicando lo que tienes que aplicar y lo que tienes que hacer con una dirección correcta, creo que siempre puedes conseguir grandes resultados. Ahora, el tamaño de ese resultado va a ser proporcional a la capacidad que tú tengas. Que tú puedes trabajar en tu capacidad, puedes trabajar en tu conocimiento, puedes trabajar en tus habilidades, totalmente de acuerdo. Pero cada etapa tú tienes una capacidad en la que yo lo digo siempre, yo no puedo conseguir ahora mismo una empresa que facture 15 millones, 20 millones de euros, porque si lo estuviese capacitado lo estaría haciendo. Ahí es donde quiero entrar. ¿Qué pasa? Que yo me busco trabajar constantemente en estar más capacitado para llegar al punto en el que estoy, invirtiendo más en formación, conociendo mucha más gente, intentándome preocupar por relacionarme con gente que ya tiene resultados que yo tengo a día de hoy, pero sobre todo intentar buscar esos pequeños mentores y esas pequeñas conversaciones que a mí me puedan hacer ese clic y esa tecla, buscar esos libros en los que yo en todo el libro me quedo con una frase, aplico esa frase y automáticamente obtengo mayores resultados. Entonces yo estoy siempre constantemente en esa búsqueda constante, escucho muchos podcasts, intento quedarme con muchas filosofías que tiene mucha gente y obviamente lo aplico a lo que yo entiendo y lo que yo creo que es correcto. Pero lo que te decía antes es que cada persona y todo el mundo puede conseguir, obviamente, lo que quiera en esta vida, pero el tamaño de tus resultados van a ir ligados a la capacidad que tú tengas de poder conseguirlo. Y también respecto a eso, que al final no es lo mismo, o sea, el tamaño de los resultados es completamente subjetivo, porque lo que para ti puede ser un resultado exitoso, para otro es una mierda y a lo mejor para mí llegar a 4.000 euros al mes es éxito para toda mi vida. Entonces eso al final también es un poco subjetivo, ¿no? Hay algo que leí en el primer libro de crecimiento personal que me leí, que fue Secretos de la mente millonaria, es que nosotros todos tenemos una programación mental. Y que siempre, en el caso de que tú quieras, ¿cuál es el motivo por el cual no todo el mundo es billonario? Sino porque cada uno tiene una programación mental. El libro explica, que está muy bien, y si no lo habéis leído os lo recomiendo, el libro lo que dice es que cada persona, o sea, un empresario, a lo mejor que factura 1 millón de euros al año, factura 1 millón de euros al año porque él se ha programado mentalmente para facturar ese 1 millón de euros al año. Y siempre y cuando él no facture ese 1 millón de euros al año, no va a ser feliz. Porque él, en su mente, en su programación mental, entiende que ese 1 millón de euros al año es donde él debe estar.
Y luego hay otras personas que están programadas para ganar 100.000 euros al año, como tú me decías, da igual, o sea, es un ejemplo que pone en el libro, y que esa programación que ellos tienen, siempre y cuando, si ellos facturan 300.000 euros, son ultra mega felices, pero ellos no van a poder facturar 300.000 euros hasta que no vuelvan a reprogramar su cabeza. O sea, entonces lo que hablamos aquí es de la reprogramación mental, y sí que es verdad que yo como empresario lo he vivido mucho. Si tú con el primer año tú me llegas a dar estos resultados, yo hubiese pensado que soy el rey de España. Si tú a día de hoy me das estos resultados, yo pienso que lo estoy haciendo muy bien, pero que me queda años luz por mejorar y por ganar muchísimo más. Entonces yo intento cada año hacer un trabajo conmigo mismo de esa reprogramación mental, y creo que es algo que hago muy bien, sino que entiendo que tengo que reprogramarme para ganar $500.000 al mes. Y cuando gane $500.000 al mes, tengo que ya estar preparado mentalmente para ganar ese $1.000.000 al mes. Porque si tú no crees que te lo mereces, si tú no crees que puedes estar ahí, si tú no das con la tecla para cómo conseguirlo, nunca vas a poder conseguir esas cifras económicas. Y al final, yendo muy ligado a lo que decía anteriormente en el libro, creo que también ese éxito económico va muy ligado a la capacidad que tengas de aguantar el estrés. La gente no entiende esto, pero hay muchas personas que no están dispuestas a querer ganar $1.000.000 al año. Y eso es una realidad. Hay mucha gente que no está dispuesta a pasar por lo que tienes que pasar para ganar $1.000.000 al año. Y que ganando 100.000 euros está cómoda, y ganando 50.000 está muy a gusto, y está bien. No, está, no juzgo yo el objetivo de cada persona a nivel personal. Pero sí que es verdad que si tú quieres tener un éxito desmesurado, tienes que entender que vas a tener que aguantar un estrés desmesurado. Entonces, yo creo que hay una relación directa, muy directa, con cuánto estrés eres tú capaz de aguantar y cuántos buenos resultados estás obteniendo. Creo que es un factor que va muy lineado, y que porque al final el ganar más dinero o ganar menos dinero es muy fácil, es resolver más problemas. Yo a día de hoy soy capaz de resolver unos problemas que hace un año no sabía resolverlos. Y a día de hoy no sé resolver unos problemas que en 2 años creo que voy a poder saber resolverlos sin ningún tipo de problema. ¿Sabes? Por lo tanto, lo que digo al final de esas cifras es que la cabeza, o sea, es un trabajo que tiene que hacer cada uno consigo mismo, en el aspecto de entender a dónde quiere llegar, y lo que decía anteriormente de qué línea quiere seguir para llegar a su objetivo. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí es... Hostia, qué pregunta. Más que el éxito, yo el éxito lo relaciono con ser feliz. ¿Y qué es la felicidad? Para mí yo he notado que a mí el dinero el generar más dinero no me está haciendo, o sea, no me está generando una felicidad directa. Yo creo que no me lo está generando directamente, te lo digo en serio, no te estoy bromeando. En esto no, o sea, la gente muchas veces piensa, hostia, yo con $500.000 sería increíblemente feliz, o con una nómina de 10.000 euros al mes sería increíblemente feliz. Y para mí el éxito es ser feliz, y para mí ser feliz es poder progresar constantemente. Si yo me doy cuenta o percibo que no estoy en un progreso constante, a mí es cuando yo no me siento bien conmigo mismo. Porque no estoy a gusto, no estoy bien, no me siento bien. Porque entiendo que para conseguir lo que quiero conseguir tengo que ser otra persona completamente distinta. Y eso pasa por un progreso. Yo creo que la congruencia viene muchas veces con la felicidad, y la felicidad para mí es la clave del éxito. O sea, yo creo que si tú no eres feliz, o sea, el éxito es poder ser feliz con lo que haces, con lo que quieres, o sea, con todo en general. Muchas veces que me dice mucha gente, hostia, tío, es que trabajas mucho. Ya, pero es que yo me lo paso muy bien trabajando. Es que yo no entiendo mi vida si no es currando como estoy trabajando ahora mismo. Y eso mucha gente no lo entiende. Pero yo tampoco, bueno, sí que lo entiendo, pero yo tampoco comparto que esas personas no hagan lo que yo hago. Y no por eso yo te critico a ti, porque, o sea, me refiero, yo al final entiendo, o sea, yo creo, por ejemplo, que nunca voy a dejar de trabajar, porque es algo que a mí me apasiona. Creo que trabajaré de otra manera, o lo enfocaré de otra manera distinta. Cada etapa de la vida es distinta, y creo que... Pero a mí trabajar me encanta.
Y a mí sentirme que yo estoy progresando profesionalmente, personalmente, físicamente, cualquier cosa, cualquier progreso que yo vea en mi vida, a mí me genera felicidad. Y yo creo que tú siempre te mantengas en ese progreso constante, para mí, es tener éxito en la vida. ¿El dinero te da la felicidad? No. El dinero te quita problemas. O sea, en cierta medida sí. Pero yo creo que lo que hace el dinero es que te hace estar menos triste. No es que te dé la felicidad directo. Te hace estar menos triste o tienes menos problemas que tendrías sin dinero. Yo he sido pobre, mira, con la frase esa que dicen mucho, yo he sido pobre y he sido rico, que no soy rico tampoco ahora mismo, pero yo he sido pobre y he tenido dinero y elegiría 1.000.000 de veces antes tener dinero a ser pobre. La cosa es que la gente cree, como te comentaba antes, que tener medio millón de euros en la cuenta bancaria te va a hacer que tú estés más contento y estés más feliz, y no es así. Lo único que te hace tener dinero es poder solventar problemas que tenías cuando no tenías dinero. Y la gente dice, y hay una pregunta también que me preguntan muchas veces, ¿tú qué prefieres, tener dinero o salud? ¿No? Y yo lo digo siempre, digo, es que la salud, o sea, todo lo que dependa de mí de la salud, obviamente lo voy a poder tener sin dinero o con dinero. Pero es que lo que no depende de mí de la salud, como es un cáncer, como es todos esos problemas que no dependen de ti, van a ser menos problemas si tienes dinero. Porque vas a poder curarte mejor, vas a poder tener mejores médicos. Entonces, al final la gente dice el dinero no es importante en esta vida, pero todo el mundo invierte 1/3 de su vida en trabajar, en algo que no le gusta, en algo que no le apasiona. Entonces, si no es tan importante el dinero no es nada importante, ¿por qué inviertes 1/3 de tu vida? Porque para mí es una inversión. Te dicen hay que vivir, ¿no? De algo hay que comer. Ahí es donde quiero entrar. Entonces, vivimos en una sociedad capitalista que al final todo funciona a través de dinero, es un intercambio constante. Yo te doy un dinero, compro una casa, yo te doy un dinero, alquilo una casa, yo te doy un dinero, compro comida, yo te doy un dinero, puedo salir con mis amigos. O sea, es un intercambio, el dinero es una moneda de intercambio. Y en esta sociedad en la que vivimos a día de hoy, o sea, que es capitalista y que por mucho que tú quieras ser comunista o quieras tener ese pensamiento, no puedes hacer nada porque la sociedad es capitalista. O sea, tú no lo puedes controlar eso. Por lo tanto, el dinero es importante, es muy importante. ¿Qué te hace feliz? Relacionado directamente, no. Lo que creo es que el dinero lo que hace es que te quita problemas que sin tenerlos sí que los tendrías. Pues tío, me quedo con eso. Lo dejamos para la próxima semana. Hablamos de temas más... Bueno, más no, de otros temas distintos. Perfecto. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene en el próximo podcast.